¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en Jesús. Dice Colosenses 1:14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres servir a tu Rey y Señor, tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Al mundo id a realizar la obra. Como me envió el Padre, así también yo os envío, dice el Señor Jesús, allá en Juan 20:21. Al mundo id a realizar la obra, id a servir en medio del dolor. Desprecio habrá y burlas y congojas, mas hay que ir, lo dice el Señor. Al mundo id, cumplir vuestros ideales y renunciar al goce terrenal. A trabajar, do reinan las maldades. Os ruego ir en actitud leal. Al mundo id con soledad y ansias, sintiendo hambre en vuestro corazón, sin más hogar, ni amigos, ni familia. Yo os daré mi amor y bendición. Al mundo id de odios y rencillas, los ciegos hay porque no quieren ver, y allí gastad humildes vuestras
Hermanos, buenas tardes. Es un domingo en la noche, estamos contentos de poder seguir comunicándonos, aunque sea en esta forma. La pandemia sigue activa, se ha incrementado el número de contagios, el número de hospitalizados. Todavía tenemos que tener cuidado, todavía tenemos que estar distantes, pero el que no se ha detenido y el que no se puede estar preso es la palabra de Dios. Recuerdo cuando Pablo, estando prisionero en las prisiones, dijo: pues yo estoy aquí preso, pero la palabra no está presa. La palabra puede salir e ir y viajar, e ir de boca en boca de los cristianos, de los creyentes, hasta los no creyentes, y alcanzando para vida eterna. La palabra de Dios es una fuerza incontrolable, una fuerza de Dios avanzando hacia rodear el mundo. Esa es una realidad. Mucha gente piensa que la misión del Señor Jesús fracasó. Y Satanás trata de inculcar eso. Fracasó, mira, no le hacían caso. La gente que lo seguía se fue. Los que lo proclamaban lo negaron y luego pidieron que sea crucificado y luego no creyeron. Es más, mira el mundo. No se transformó. El mundo sigue violento, sigue pecador, sigue terrible. Pensando que el Evangelio fue un fracaso y que el Señor no alcanzó a cumplir su cometido. Muchos de los judíos de hoy en día, judíos tradicionalistas, de veras piensan que Jesús no fue el Mesías porque fracasó. No vino y gobernó y reinó y triunfó. Vino y lo crucificaron y lo insultaron y nadie lo defendió. Y ahí se acabó el trabajo del Mesías. Pero la realidad es que todos los que creemos en Cristo sabemos el triunfo de Jesús solo sobre la muerte y sobre el pecado y sobre Satanás y cómo alcanzó a salvar a cada vez más personas. La gloria de Dios y el conocimiento de la gloria de Dios se ha ido extendiendo de país en país a través de los siglos, de tal manera que ya ha cubierto prácticamente la tierra. Y aquella profecía que ejerció Habacuc, que dijo que todo el mundo sería lleno del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar, se va cumpliendo. Y dice, pero pues somos una minoría. Sí, la Biblia no dice que todo el mundo creería, dice que algunos entrarían por el camino angosto y por la puerta estrecha, y pocos son los que la hallan. El Señor ya lo dijo desde un principio. En cambio, ancho es el camino y amplia la puerta que conduce a la perdición, y muchos son los que van por ella. Pero aquellos que hemos sido seleccionados, que hemos sido elegidos para salvación, el Señor nos ha ido alcanzando con su poder, con su gracia, con su amor, con su salvación. Ha sido un éxito. Hoy hay iglesias bautistas en todas las ciudades de México. Y hay presencia bautista en la mayoría de las etnias. Y la Biblia ha estado traduciéndose a las 300 variedades lingüísticas, y cada vez quedan menos variables lingüísticas sin el Nuevo Testamento, por ejemplo. Así que es poder de Dios para salvación. El Evangelio es poder de Dios para salvación y sigue adelante. Y lo más glorioso es que ese poder de Dios no se ejerce desde el gobierno, ni desde la ciencia y la tecnología, ni de la universidad. Se ejerce a través de la iglesia y de los creyentes que obedecen la gran comisión. Ese tremendo poder del universo que es el Evangelio de Cristo Jesús ha sido canalizado a través de la iglesia y nada más, y nadie más. Así que debemos sentirnos privilegiados de tener en nuestro arsenal la palabra de Dios para salvación de todo aquel que cree. Al judío primeramente, también al griego. Y quiero que leamos ahí en Marcos 6, a partir del versículo 10, un pasaje muy fuerte que pocas veces le ponemos toda la atención que merece. Dice así Marcos 6:10:
Y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella. Bueno, antes, vamos a leer desde el 7. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos. De dos en dos. Y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y los mandó que no llevasen nada en el camino, sino solamente un bordón, no alforja, no pan, ni dinero en el cinto, sino que tuvieran solamente un par de sandalias, no vistieran 2 túnicas. Y les dijo que donde quiera que entraran en una ciudad, ahí en la casa donde los recibieren, posen ahí quédense, hasta que salgan de ese lugar. Y en algún lugar, si en algún lugar no los recibieren, ni los oyeren, salgan de ahí y sacudan el polvo que está debajo de sus pies, para testimonio a ellos, porque de cierto les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para los de aquella ciudad. Y saliendo, aquellos discípulos predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera demonios, muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Hasta ahí el pasaje que vamos a leer. Fíjese que esto es el inicio de la Gran Comisión. La Gran Comisión la dictó el Señor antes de ir al cielo, cuando había más de 500 hermanos aquí en un monte, donde el Señor les había dicho, y les dijo, y toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñales que guarden todas las cosas que yo les he mandado, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esa fue la Gran Comisión. Es la misión de la iglesia. Es el quehacer de la iglesia cristiana bautista. Pero el Señor no empezó con todos, sino que empezó con 12 nada más. Dijo, a ustedes 12. Los discípulos que estaban con Él, los que iban con Él a todas partes, los que habían aprendido a orar, los que habían aprendido su palabra, habían aprendido a obedecer, habían visto la salvación de mucha gente en las manos y en la palabra de Dios. A ellos les dijo, váyanse de 2 en 2. Ustedes por allá, ustedes para acá, ustedes para allá. Así empezó la Gran Comisión, con una prueba en los primeros 12. Tiempo después, el Señor volvió a repetir este ejercicio y mandó a 70. También de 2 en 2, ustedes por aquí, ustedes por allá, aquel grupo váyanse a Bethsaida, ustedes váyanse a Genezaret, ustedes quédense en Capernaum. Y empezó a mandarlos a todos de 2 en 2 con las mismas instrucciones. Después el Señor mandó a más de 500 hermanos allá en el monte, antes de ascender al cielo. Pero finalmente estas palabras allá en Mateo 1:8, en Hechos 1:8 fueron para toda la iglesia. No más los 12, no nada más los 70, no nada más los 500, sino toda la iglesia tiene este mismo mandamiento: vayan y hagan discípulos. Sin embargo, parece una tarea tan difícil, caray, que la mayoría de los cristianos no hemos ido. Aunque ya tengamos muchos años, 30, 40 años, no hemos ido a predicar el Evangelio. Vemos a los testigos de Jehová que van de 2 en 2 o de 4 en 4, pero se van todos los días, andan por aquí, por allá. A cualquier pueblito que lleguemos, ya andan ahí los testigos de Jehová. Ya andan. Y parece que son mucho más obedientes que los bautistas. O que tienen una mayor motivación. O que tienen un mejor entrenamiento. O que tienen otro tipo de poder que los mueve. Sin embargo, más que ir a criticar el trabajo que ellos hacen, vamos a analizar nuestra respuesta, porque quizá es nuestra respuesta la que anda mal, de que no hemos querido ir, no hemos querido obedecer este mandamiento, o pensamos que es nada más para los misioneros que vayan. Yo oro por ellos y les mando un apoyo económico, pero para ellos es el mandato.
En otras iglesias dicen pues que lo diga el pastor, para eso le pagan, que él predique en las calles. Y confiando en ese trabajo es que no hacemos nada, no nos atrevemos. O porque hay temor, dice, bueno, pues otros sí saben, otros sí pueden, otros tienen facilidad de palabra, otros tienen el don de evangelista, yo no. Ni tengo el don de evangelista, ni tengo facilidad de palabra, ni tengo experiencia, ni tengo conocimiento, yo no. Y ahí nos detenemos y no vamos. Pero ahorita vamos a ver en este pasaje, ya lo leímos, vamos a releer para estar viendo qué es lo que realmente mueve a la persona, qué es lo que realmente lo hace efectivo en el proceso de alcanzar a otros y discipularlos. Dice ahí una palabra esencial. Dice, y les dio autoridad. Así dice, así empieza diciendo este pasaje. Si nos vamos al pasaje de Mateo 28, cuando da la gran comisión, el Señor dice, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan. Quiere decir, había poder en el Señor, había autoridad. También se traduce, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan. Y yo estoy con vosotros. Y si nos vamos a Hechos 1:8, en Hechos 1:8 dice, y recibiréis poder cuando haya descendido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué hay detrás de todas estas palabras? Autoridad y poder. ¿De dónde viene la autoridad? De Dios. ¿A quién le fue dada toda la autoridad? Al Señor Jesús. ¿Quiénes son los que está mandando y autorizando? El Señor Jesús, a nosotros. ¿Y quién es el que está recibiendo el poder para discipular? Nosotros. Pero estamos recibiendo no solo la orden, estamos recibiendo el poder. Estamos recibiendo la autoridad. Hay veces que cuando vamos a predicar, tocamos una puerta y dígame, ¿de qué se trata? ¿Y quién lo manda a usted? ¿O con qué autoridad hace eso? Y dice, ay caramba, pues ¿qué digo? ¿Que la convención me mandó? Digo que fue la iglesia, que nos dio permiso el gobernador. ¿Qué digo? Porque nos están pidiendo con qué autoridad, quién nos dio permiso de andar haciendo eso. Y bueno, en este país nadie te va a andar preguntando quién te autorizó, ¿no? Pero hay países donde sí, hay lugares donde sí. Y es necesario saber quién es el que nos da autoridad, porque no fue la universidad, ni el seminario, ni la convención bautista, ni la primera iglesia bautista de Monterrey, con toda su fuerza, no es la que nos da autoridad. Nos da autoridad el Señor. Dice el Señor, y les dio autoridad. La autoridad quiere decir el poder, el permiso, la fuerza, la capacidad, y todo el apoyo y el respaldo legal que se necesite viene de Dios. Él es el que nos manda a predicar. Me es dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y cuando el Señor vino y estuvo predicando y estuvo sanando enfermos y echando fuera demonios, un día se pararon los principales sacerdotes, los escribas del pueblo, y le dijeron, dinos con qué autoridad haces eso. Y ellos eran la más grande autoridad en Israel. Arriba de ellos, nada más el César. Pues porque hasta Herodes les tenía miedo, al Sanedrín, ¿no? Entonces el Sanedrín decía, dinos con qué autoridad trastornaste las mesas y derribaste a los cambiarios y corriste a los mercaderes. ¿Con qué autoridad? ¿Quién te lo permitió? ¿Quién te mandó a hacer eso? Porque obviamente alguien que hace eso es porque ha sido mandado por una autoridad muy fuerte, muy grande. Alguien capaz de hacer esas cosas es porque está respaldado por una autoridad gigantesca.
Un día, reconociendo la autoridad, vino Nicodemo, en una noche más bien, no fue un día, fue una noche, y dijo, quiero ver a Jesús, está aquí. Y sí, lo pasaron y platicó con el Señor Jesús. Le dijo, Maestro, sabemos que has venido de Dios por Maestro, porque ninguno podría hacer las señales que tú haces si no estuviera Dios con él. Nicodemo reconoció que lo que el Señor decía y lo que el Señor hacía estaba respaldado por un poder superior impresionante. Era el poder de Dios mismo. Bien, pues nosotros estamos enviados y recibimos la autoridad. El Señor les dio autoridad para ir y predicar el Evangelio. La iglesia ha sido autorizada por Dios para proclamar. La autoridad es poder. Si una carta poder que nosotros recibimos nos autoriza para cambiar, comprar, cobrar, muchas cosas, porque el dueño nos autoriza con una carta poder. Ahora imagínense el poder que recibe la iglesia cuando el Señor le comanda a ser discípulos. Es un poder impresionante. No es un papel que se pueda destruir. No es un documento que se puede perder. No es un libro que haya que traducir para ver si de veras es legítimo el poder que tienes. El poder que Dios manda es un Espíritu Santo, que nos llena de poder y nos llena de deseo y de gozo de compartir el Evangelio. Y eso el Señor nos dio. Así como me envió el Padre, así también yo os envío, dice el Señor. Se gozó en enviarnos. Sin lugar a dudas es un gozo. Hace poquito recibí de la Alianza Ministerial en la convención el privilegio de ser presidente de los pastores. Y yo estaba ahí al frente porque estaba en el presidio, como era vicepresidente, yo estaba en el presidio y veía a todos que me miraban con esa cara de que qué bueno que tú vas a ser el presidente. Todos tenían un gozo especial reflejado en el rostro diciendo, queremos que tú seas el presidente, y levantaban la mano y no la bajaban. Ya los habían contado y seguían con la mano arriba. Y yo empecé a sentir dos cosas. Una, pues mucho privilegio, porque dije, qué hermoso que me tengan esa confianza de nombrarme presidente. Es un privilegio humanamente hablando. Pero también es una responsabilidad que Dios nos da, una responsabilidad bien pesada. Hay que ayudar a los pastores en todas sus necesidades, no solo físicas y económicas cuando estén en tragedia, en enfermedad, en muerte, sino también en razones morales, cuando tengan un problema muy fuerte con su familia, con su iglesia, o en situaciones graves de salud, por la pandemia o por cualquier otra enfermedad, o en situaciones de necesidad teológica, cuando necesitan cursos, seminarios, talleres y reconocimientos universitarios para ejercer su función. Y todo eso lo vamos a tener que administrar nosotros. Así que todo eso pasaba por mi mente. Dice, qué alegría que ellos sientan que yo sería capaz de estar aquí para ayudarles. Pero hay otro más grande que todos los pastores juntos, el príncipe de los pastores. Y ese príncipe de los pastores estaba diciendo, Samuel, quiero que tú te encargues de estas cosas y te voy a dar autoridad para que lo hagas. Entonces no pude decir, no, yo declino. No podría, hermanos, tengo mucho que hacer. Si el Señor me manda es porque Él me va a dar la autoridad, el poder, los recursos para hacerlo. Así que todo lo que tienes que hacer es decir, sí, Señor, con todo gusto. No soy capaz, no soy competente, pero tú lo eres y tú me das poder y me das autoridad y me capacitas. El poder es capacidad. Es una fortaleza que te da Dios para hacer lo que tienes que hacer. Ahora fíjense que ese poder, dice, pues es un poder teórico, hipotético, es simbólico lo del poder. No,
No. Todo lo demás puede ser simbólico, teórico y hipotético. Todo lo que vemos en el mundo puede serlo así. Pero el poder que da Dios es más real que la vida misma. Es real el poder de Dios. Y ahí en el pasaje vemos que se reflejan las manifestaciones de ese tremendo poder. Porque él dirá, bueno, pues alguien lo predica y alguien puede creer o no. Pues depende de cuánto sal le pongas a tu discurso, y a lo mejor la gente se emociona y dice, sí creo. Pero no es así. Es el poder de Dios el que transforma a las personas. Y allí en el pasaje se manifiestan varias formas de poder que Dios dio a estos primeros misioneros para mostrar que Él iba con ellos. Primero, les dio poder para echar fuera demonios. Díganme qué hombre, qué científico, qué político, qué guerrero tendría el poder para destruir un demonio. Ni siquiera con una bomba de neutrones. No se destruyen los demonios con eso. Ni con un fármaco, un tóxico. No hay un veneno para matar a un demonio. Ni una orden judicial de los Estados Unidos para que el demonio se salga. No, el demonio anda en la Casa Blanca y haciendo cosas. Y no lo echa fuera el poder político, ni económico, ni militar, ni ningún poder humano puede echar fuera demonios, pero el poder de Dios sí. Así que les dio autoridad para echar fuera demonios. Y eso era una evidencia de que Él estaba con ellos. Porque repito, mucha gente es engañadora y puede hacer que la gente levante su mano y se cambie con un engaño. Pero ¿cómo podrías engañar a un demonio? A un demonio no lo engañes, a un endemoniado tampoco. El poder de Dios echa fuera el demonio, y Dios nos dio autoridad de echar fuera demonios. También les dio autoridad para viajar sin equipaje y sin lana. Así lo digo en pocas palabras, pero el Señor dijo, no lleven dobles zapatos. Llévense un par de sandalias y ya. No lleven 2 túnicas. No lleven bolsa ni alforja. Ni lleven dinero en el cinto. Porque mucha gente envolvía el dinero en el cinto, luego se lo amarraban bien y ahí traían su dinero, ¿no? Así se viajaba entonces. No había esas carteras de piel, no había bolsas en los pantalones, no había pantalones. Se llevaban un cinto que sujetaba la ropa, y ahí llevaban dinero, pero dice ustedes, no lleven dinero en el cinto, no lleven 2 zapatos, no lleven 2 túnicas, no lleven bolsa ni alforja, porque van con mi poder y con mi provisión. Yo les voy a dar todo lo que necesiten. Y para eso sí se necesita poder. Es un poder más allá del dinero, más allá del ahorro, más allá de las tarjetas de crédito. Es la provisión que Dios da. Así que no se preocupen, usted va a echar fuera demonios y usted va a tener todo lo necesario económicamente. Vayan. Eso se llama poder. Verdadero poder. Es un poder del Altísimo. También les dio autoridad para ser atendidos y alimentados en el lugar donde fueran a predicar el Evangelio. Fíjense que yo estuve un tiempo en la Junta de Misiones, trabajando ahí un par de años, y conocí a los hermanos que dirigían el curso de misiones transculturales de Oaxaca. Ese curso, ese seminario transcultural, consistía en una semana de estudios teóricos ahí en la capital de Oaxaca. Una semana, estudiaban duro los alumnos, presentaban sus exámenes. Ahora sí vámonos, porque las siguientes 3 semanas va a ser allá en el campo. Y allá en el campo señalando para arriba, porque Oaxaca está rodeado de montañas. Y ahí en esas montañas es donde iban a ir los alumnos. Pero un alumno se iba con un misionero de esa etnia tzotzil, celtal, lacandona, chamula, por allá. Y entonces, Dios les dio
la autoridad para ir allá, llegar allá y ser alimentados por la gente que iba a recibir el Evangelio. Ni siquiera había una iglesia donde llegar y ahí tenían ya guardados alimentos en sus refrigeradores. No, a donde iban no había iglesias todavía. Había comunidades de personas paganas que solamente tenían sus puros dioses y que no conocían el Evangelio. Y después de subir montaña arriba a pie por 8 o 10 horas, llegaban a una comunidad lejana donde no había camino, donde no había tiendas, no había nada. Y ya después de caminar 8 horas ya tienes hambre, fatiga, sueño, sed, todo tiene. Y allá iban estos misioneros a alcanzar a las personas en la autoridad que Dios los mandaba. No llevaban bolsa ni alforja. Pero el Señor les dio autoridad, les dio permiso, les dio recurso para ir. Y cuando llegan allá empiezan a hablar a una familia, a otra, y una familia dice, pues quédense aquí con nosotros. ¿Desde dónde vienen? Quédense con nosotros. Con una amabilidad que solamente Dios puede sembrar en el corazón de una persona. Quédense aquí. Se pueden dormir en esa habitación, pueden dormir debajo de aquel techo. Y ahí se quedaban. No había camas así hermosas de colchones duros y firmes, no. Les prestaban una tabla, una mesa, una puerta, para que no se acostaran en la pura tierra. Aquí se acuesta usted en esa tabla o en esa puerta y se dormían ahí. Y la gente de ese lugar, sabiendo que estaban ahí los misioneros, mataban un pollo, preparaban un guiso y les daban de comer. Y luego traían agua del riachuelo para tomar. Al principio no querían tomar porque tenían animalillos en el agua. Y algunos llevaban sus gotitas de cloro para purificar el agua y luego ya tomársela. Pero dicen los hermanos que después de unos días de estar ahí, ya te la tomas así como está el agua. Ya no te importa si tiene animalillos. Y la comida que hacen allá las inditas es riquísima. Y están ahí hasta que terminan su trabajo, ya evangelizaron a todos, ya dieron el curso, bueno, nos regresamos. Para entonces ya aman a esos nuevos hermanos, a esos nuevos creyentes, ya son nuevos hermanos nuestros. Quieren volver a verlos otra vez muy pronto, porque Dios da autoridad para eso. También les dio autoridad para predicar el Evangelio, que eso es lo más trascendente. Es emocionante echar fuera demonios, es interesante poder sobrevivir sin recursos económicos, es interesante ver cómo los corazones de las gentes te reciben el Evangelio y te reciben a ti con gozo, te dan hospitalidad y te dan de comer y se gozan de servirte y se entristecen de que te vayas. Todo eso es hermoso, sin duda. En la semana pasada, cuando llegábamos de la convención, alcanzamos a nuestros misioneros en la Trinidad. Y llegamos ahí y acababan de revisar los estudios, los pasajes y todo lo que aprendieron los niños de parte de los maestros de ahí, que fue algo muy hermoso. Y entonces la señora hermana que prestó su casa dice, pues pásenle a comer. ¿Qué? Pásenle a comer, ya está todo listo. Y como yo y mi esposa habíamos llegado de más, no estábamos contemplados en el grupo, pensé, quizá van a descompletar. Quizá nosotros debemos mejor quedarnos en el auto o vámonos, porque no vamos a completar. Pero insistió tanto la señora, la hermana nueva, que entramos y trajeron sillas de otras casas y llenamos la mesa y tenía un altero de gorditas de masa azul, riquísima, hermano. Y empezamos a comer todos y nos llenamos todos
y quedó la mitad de aquel alimento que habían preparado las hermanas. Incluso 2 o 3 de nuestros misioneros dijeron, oye hermano, ¿me puedo llevar algunas de las gorditas que quedaron? Y bromeábamos de eso porque vimos cómo Dios multiplicó la provisión de esa casa y cómo alcanzó para todos los misioneros y para el pastor y su esposa que llegaron sin saber, y nos alcanzó. Fue algo maravilloso. Y todos dijeron, necesitan ir al baño, necesitan algo, lo que necesiten, descánsense, ándeles. Yo veía en ese corazón, un corazón transformado por el poder del Evangelio, que suple la necesidad de ellos y suple la necesidad de los misioneros también. Porque la autoridad de Dios, el poder de Dios, la provisión de Dios va acompañando a los misioneros, siempre. Es el poder, pero el poder más importante de todos, el más trascendente hasta la eternidad, es alcanzar a las personas para arrepentimiento. Arrepentimiento para con Dios y fe en el Señor Jesucristo. Eso es lo que realmente importa, hermanos. Si tuvimos gorditas o no, si echamos demonios fuera o no, si nos alcanzó el dinero o tuve que sacar de la tarjeta o algo, eso es hermoso, pero no es trascendente. Lo que es trascendente es que esas almas, de esas maestras nuevas y de esos niños que aprendieron la palabra, habría sido transformado para arrepentimiento y fe. Esas vidas van para el cielo. Así que hermanos, no dudemos, invitemos a los vecinos, a nuestros amigos, a las personas más cercanas, traigámosles al Evangelio, hablemosles de Cristo, compartámosles la liga para que puedan escuchar el mensaje, el culto, el devocional, porque el Evangelio es poderoso y nos da autoridad, la autoridad de Dios que tenemos. Y eso vale más que todos los recursos que pueda tener el mundo. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, por el Evangelio que es poderoso, por la autoridad que nos has dado para compartir el Evangelio, para sanar, para echar fuera demonios, para triunfar sobre las necesidades económicas y seguir adelante. Pero sobre todo por el privilegio de poder traer a otros a los pies de Jesucristo, porque eso es trascendente, eso lleva a las personas a la eternidad. Ayúdanos a entender eso, Señor, porque el día que entendemos eso podemos ir obedientemente, confiadamente, a hablar a otros de Cristo Jesús. Bendice a nuestros hermanos que ya están en la proclamación, a través de los medios, a través de las misiones, a través de cualquier forma de proclamación. Permite que todos nosotros entremos en el proceso del discipulado, en los departamentos, en las células, en las misiones, en todas partes donde nos lleves, porque lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. No te dé temor hablar por Cristo. Es tu amante Salvador. Nunca, pues, te dé temor. Decía Pablo el apóstol al joven pastor Timoteo, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. No te dé temor hablar por Cristo, haz que brille en ti su luz. Al que te salvó confiesa siempre, todo debes a Jesús. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. No te dé temor a ser por Cristo, cuanto de tu parte está. Obra con amor, con fe y constancia, tus trabajos premiará. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca.
temor sufrir por Cristo los reproches o el dolor. Sufre con amor tus pruebas todas, cual sufrió tu Salvador. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. No te dé temor vivir por Cristo, esa vida que te da. Si tan solo en Él por siempre fiares, Él con bien te saciará. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. Amén. Que así sea.